Te doy la bienvenida al podcast Sanadora del Alma. Soy Norelena Villegas y te acompaño a sanar tu alma y a despertar la magia que hay en ti para crear la vida que sueñas. Te comparto herramientas que me han servido y han permitido a otros crear relaciones armoniosas, gerenciar sus emociones, incrementar la confianza y descubrir el poder personal. En nuestro episodio hoy, Juliana y yo estaremos conversando de un tema que para mí ha sido la base de la teoría cuando me formé como coach, que tiene que ver con el mundo de las interpretaciones. Y me gustaría, Juli, antes de darte el saludo oficial y bienvenida, leer uno de los principios que enuncia Rafael Echeverría en su libro Ontología del Lenguaje, que es: no sabemos cómo las cosas son, solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Vivimos en un mundo interpretativo. Y él sigue diciendo, voy a leer este pedacito porque me llama mucho la atención, y dice: a primera vista, este pudiera parecer un principio inocente, sin mayores consecuencias. Sin embargo, basta mirarlo con algún detenimiento para comprobar que está cargado de dinamita. Y de esa dinamita es de la que vamos a hablar ahora. Juli, ¿cómo estás para este Nora, episodio? súper bien, muy contenta. Un nuevo episodio, un tema que creo que en la temporada pasada yo se los había dicho. Para mí este libro es una Biblia. Me demoré mucho para entenderlo, pero cada vez que lo cogemos o que yo lo cojo, lo subrayo, lo desmenuzo, encuentro cosas supremamente valiosas de las que se han basado muchos de los podcasts que nosotros hemos hecho para ti que nos escuchas hoy. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, hoy empecemos por las definiciones que tanto nos gustan. Ontología. Ok, la ontología, a veces me dicen oncología, odontología. La ontología del lenguaje o la ontología habla del ser integral que somos. Somos seres, como seres humanos, ontológicamente hablando, tenemos emoción, cuerpo, lenguaje, estamos constituidos por una serie de dimensiones del ser. Entonces, cuando hablamos del ontológico, yo no hablo de un pedacito. Entonces, la ontología del lenguaje, me suscribo al lenguaje, pero también está la emoción, también está el cuerpo, también está ese ser espiritual que somos. Entonces, ese ser integral que somos. Así lo definiría yo. Súper claro, porque a veces no es lo mismo la búsqueda de la definición en un diccionario que desde la experiencia y desde los diversos estudios pues que has tenido. Dentro de lo que Rafael Echeverría dice, a esta frase con la que Nora empezó este episodio, habla de las interpretaciones. Y es que yo tenía un profesor que ya falleció, pero que fue para mí un gran maestro, que él hablaba de los verbos pendejativos, es decir, el yo creí, yo supuse, yo me imaginé. Y a partir de ahí es que cada uno de nosotros con lo que decimos, cómo miramos, el tono que utilizamos, el otro le da una interpretación. Ujú. Entonces hablemos de esas interpretaciones. El modelo básico del coaching ontológico es el modelo del observador. ¿Y qué es el observador? El observador es ese ser que soy yo, que me constituye mi historia, mi experiencia, la cultura, los juicios, las emociones. Todo ello me constituye a mí como un observador. Desde el observador que soy, hago acciones, y las acciones, esto me gusta mucho de este modelo del coaching ontológico. Las acciones no es solo lo que hago, sino también lo que dejo de hacer. Yo en esta conversación me quedé callado. Callar es una acción, ¿sí? No escuché, es una acción. Entonces, desde el observador que soy, hago cosas y tengo resultados. Para transformar los resultados que tengo hoy en mi vida, si yo me voy solo a la acción, es un resultado de primer orden. Entonces, para yo prender el computador, hundo este botón, y cualquiera que lo hunda le va a pasar lo mismo.
Eso es un aprendizaje de primer orden. Un aprendizaje de segundo orden no es solo la acción, sino ir y observar al observador. Entonces, eso que tú dices, eso que tú interpretas, tiene que ver con la información que tienes, con la historia que tú tienes, con las experiencias que tú tienes, no con las del otro. Interpreto el mundo como lo veo yo. Podemos estar parados frente al mismo lugar y tú estás viendo cómo florece esta flor o cómo en el cielo pasan, porque tienes unas distinciones. Entonces, la interpretación parte de unas distinciones que tengo. Hay cosas que yo no voy a ver si no estudio, si no aprendo arquitectónicamente. Yo no sé cómo está construida esta casa, no la voy a ver. Si viene un arquitecto y me muestra y me enseña, puede que sume unas distinciones nuevas. Entonces, interpretamos todo el tiempo. En esas interpretaciones está también como muy basado eso que acabas de decir de las distinciones. Yo no sé si para ti que estás escuchando este podcast es común algo que voy a decir. Yo voy manejando, todos los días paso por la misma parte, pero a partir de una conversación que tuve con alguien, paso por esa misma parte y empiezo a ver algo que nunca había visto. Pues toda la vida pasé por ahí, o sea, un árbol. Entonces me dijeron, ¿viste ese árbol cómo está florecido? Y yo, no, pero si yo paso todos los días por ahí, no lo vi. Quiere decir que eso podría ser una distinción. Cuando a mí Sí. me hacen como clic o me hacen, me muestran ciertas cosas de las que yo no había visto y empiezo a ponerle foco y a diferenciarlas. Claro, y por eso hablamos de aprendizaje transformacional, porque yo voy sumando y por eso para mí la base transformadora del coaching es tan bonita, porque yo puedo transformar el observador que he sido. Es que así soy yo, genio y figura hasta la sepultura, cancelado, cancelado. Yo puedo aprender en este momento cosas nuevas. Entonces, abro un espacio de aprendizaje como como que corro una cortinita y yo digo, ve, aquí hay cosas que yo no sabía, ve, esto no se me había ocurrido. Por eso tan bonito cuando el otro interpreta, sentémonos y conversemos de lo que estás viendo, que yo no lo he visto. Y mira, nosotras dos antes de grabar este episodio, y cómo lo ves, y qué decías, y qué te decían, y pongamos aquí un contexto, y a partir de eso conversamos. Entonces, cuando ponemos las distinciones o cuando yo me dedico a decir, voy a aprender un poquito más de las plantas, de cómo cuidar las orquídeas, ahora que vivo en finca, eh, pues ahí aprendí. Si hace 6 meses me preguntan, yo no sabía cuidar orquídeas. Hoy aprendí. Entonces ya no interpreto que es fácil o es difícil, sino que digo, tengo una distinción nueva. Aprendí algo y todos los días aprendemos algo. Desde este contexto tan valioso de lo que es la ontología, ese aprendizaje, esas distinciones, ¿cómo profundicemos un poco de las interpretaciones en las relaciones? Ay, Y cuando hablo de relaciones, no son solamente las relaciones de pareja, no, las relaciones con mis compañeros de trabajo, con mis hijos, con mi familia, con mis amigos, ¿cómo inciden las interpretaciones en las relaciones? bueno, todo el tiempo inciden, porque todo el tiempo interpretamos. Mientras yo estoy aquí conversando contigo, grabando este podcast, veo el paisaje, veo lo que está pasando, hago interpretaciones. Veo tu mirada y digo, Julia está pensando, o esto no quedó claro, o en esto hizo, porque veo emoción, cuerpo y lenguaje. Entonces interpreto todo el tiempo. Ay, ya volteaste los ojos. Eso significa que tal cosa. Ay, mira, llegaste y no me saludaste. Seguro vienes bravo por. Ay, mi jefe llegó y conversó con fulanito y no conversó conmigo. Debe ser porque no le he entregado el proyecto. O sea, es como nosotros la llamábamos cuando me estaba empezando a formar como psicóloga, llamábamos la loca de la casa. Es esa que está conversando todo el tiempo. Otro lo llama radiotormenta. Es todo el día prendido ahí
diciendo, conversando, interpreto. Entonces las interpretaciones yo no las elimino, yo interpreto todo el tiempo desde lo que veo, desde la mirada que yo tengo, desde lo que sé. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo volver esa interpretación en una afirmación? Yo pregunto, yo puedo decir, vi que llegaste con el ceño fruncido, ¿te pasó algo? Claro, y además ahí es súper importante y súper clave porque yo lo he aprendido, es hablar desde el yo. Me lo enseñó Nora. ¿Cómo hablo desde el yo? No desde lo que el otro cree. Es decir, interpreto que estás ofuscada porque el tono de voz no es el adecuado en este momento. O sea, Nora está hablando desde lo que ella ve en este caso, o cuando yo digo, no, es que yo creo que ustedes están tristes por, ese yo creo que ustedes no tiene validez, es como puedo yo preguntar y poder de ahí tener una afirmación, como lo decías ahora, esa afirmación, ¿qué pasa con el otro? Porque a veces volvemos al tema del asumimos, entonces es muy válido poner en el lenguaje, yo interpreto que no estás bien porque, yo interpreto que llegaste tarde porque, pero ¿cómo pregunto desde el yo, no desde la generalización? Esa interpretación Nora tiene, ahora lo mencionaste, no solo lenguaje, sino Emoción. cuerpo y emoción. ¿Cómo profundizamos un poco con esos otros dos aspectos? Entonces, en una reunión, yo estoy con mi equipo de trabajo y estoy en reunión y de pronto lanzo una idea y yo veo que el otro se pone colorado o se retuerce en la silla como incómodamente. Yo juzgo que es incómodo, yo interpreto. Entonces yo podría seguir o diciendo, vea, ya se va a salir de ahí porque este proyecto le corresponde. Hago un mundo de juicios desde lo que veo que no tienen fundamento. Entonces, lo primero es observo y desde lo que observo yo puedo preguntar, entro a indagar, porque desde ahí interpreté que te pusiste incómodo. No, no, es que me entró un mensaje y no tenía el celular en modo avión y me estaba vibrando muy seguido y pues estaba incómodo. Indago, no lo veo como es mi verdad. Lo que pasa es que cuando muy seguido pasa lo mismo, yo puedo empezar a fundar un juicio. La interpretación, lo primero que hago en emoción, cuerpo y lenguaje es lo que digo, lo que queda callado. Si todos los días vas a reunión y hablas mucho y hoy no hablas, yo interpreto que está pasando algo. Entonces yo me puedo quedar imaginándome todas las películas que me monto o puedo ir y decir, Juli, hoy en la reunión te vi más callada. ¿Te pasó algo? ¿Estabas pensando en algo? ¿Querías proponer algo y no lo hiciste? ¿Te sientes bien? Yo puedo hacer un amplio espectro de preguntas para confirmar lo que yo interpreté, porque muchas veces lo que interpreto es la realidad, pero otras veces no. Y sobre esa actúo, entonces me imagino que el otro debería hacer o dejar de hacer. Entonces supongo que mi jefe conmigo debería hacer lo mismo que hizo con el otro que está entrenando. Entonces, evitar, ya lo vimos, es un virus del lenguaje, el suponer sin antes indagar. En la indagación podría haber una palabra que es sinónimo, que juega un papel muy importante, que es la escucha. Ah, ¿Qué tanta capacidad tengo yo mientras hago esa indagación de escuchar al otro? Y también cuando escucho, yo no escucho solo palabras, sí. escucho también esa corporalidad y esa emoción. Cómo la escucha tiene un papel indispensable en las interpretaciones. Wow, total, total. Sigo con la ontología del lenguaje aquí abierto y dice establecer la conexión entre las interpretaciones y el intérprete. Esto entre lo dicho y quien lo dice. Entonces, ¿desde dónde escucho? Desde mi misma capacidad interpretativa, auditiva, desde el conocimiento. Hay cosas, ay, yo no escuché que me dijiste eso. Ve, yo lo interpreté distinto. Yo creí que lo que querías decirme con ese proyecto era que yo me encargara, pero yo no escuché que dijeras que era un equipo de trabajo. Entonces, escucho muchas veces desde lo que creo que me van a decir, porque primero hice la interpretación
Entonces, cuando el otro me entrega una información, y ahí es donde la interpretación y el intérprete entran a jugar, porque yo le escribo al computador y pues lo escrito está, ahí no hay intérprete de por medio. Pero en la conversación, en las distintas relaciones, padres, hijos, hermanos, amigos, novios, lo que quieras, hay el ser humano de por medio, somos nosotros, soy yo que tengo una emoción con lo que me dices, una interpretación, unos juicios, un observador que puedo empezar a observar desde otro lugar, pero ese es el que me hace ver o dejar de ver algo. Por eso a mí me pasa que si a mí me dice algo alguien, si a mí me dice algo mi esposo, lo miro con unos ojos y eso mismo me lo dice un amigo, lo miro con otros Claro, ojos. yo no sé si te ha pasado, pero, ahí estás echando cantaleta. Preciso, es que no ves sino lo malo y me quedo en la queja. Y Ujú. me voy y me siento con mi mentora, con mi mejor amiga, el contexto es distinto, la veo, tengo la escucha activa a lo que me quiera mostrar y me dice exactamente lo mismo que me dijo mi esposo y yo digo, ay, sí, tenés toda la razón, estoy un poquito intolerante, estoy acelerada, no estoy escuchando. Pero porque le ponemos al otro la connotación de, está pintado, ya sé que es pura cantaleta, ya sé que fue porque ayer tal cosa, se está desquitando por esto. Entonces vivimos en un mundo lleno de interpretaciones. Yo me acuerdo, Juli, que entré a un museo en Londres, el museo más grande, hermoso, y yo empecé a ver y yo decía, este cuadro es bonito, ¿qué tiene de bonito? O será feo, ¿qué O será será eso? feo, pues, ¿yo qué le veo? Entonces, para mí, preguntar al otro la historia del cuadro, qué es, qué tiene, conocer la técnica, puede que él interprete la belleza o no de él. Entonces, para interpretar, nunca hay una verdad. Es tu verdad, es tu mirada y es lo que tú ves y con eso haces o dejas de hacer cosas. Entonces, lo primero es, eso que estoy diciendo lo estoy interpretando. ¿Con qué? Con lo que vi en tu emoción o con la miradita que hiciste o con el tono en que me contestaste, pero lo podemos conversar. Tan valiosa, Nora, la interpretación para las relaciones de cualquier tipo, porque se puede dar mucho no solo con la familia, sino también con los amigos. Los amigos, pues casi que lo conocen a uno mejor que cualquier otro, porque con los amigos normalmente no hay unos prejuicios, no hay una prevención. Lo digo es porque muchas veces cuando nosotros estamos con la familia, con los hijos, voy a referirme puntualmente a los hijos, no permitimos esa capacidad de expresión de cada uno, sino que empezamos a interpretar precisamente por el rol que tenemos como padres. Es decir, si a mí un hijo me dice, no, mami, es que ya es normal las pastillas en las fiestas, yo pues claramente la cara que haré, ellos ya van a hacer una interpretación de esa cara, pero si yo me permito darles el espacio para que ellos me expliquen qué pastillas, cuándo las usan, por qué las usan, qué pasa con las pastillas, cómo se llaman, creo que ahí ya hay menos cabida a mi interpretación donde va a decir, no los vuelvo a dejar salir porque es que entonces se están empepando. Ujú. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos esa capacidad de tener la interpretación visible en la cotidianidad para poder construir relaciones y permitir que se den las conversaciones, porque si no, nos, nos, como que nos prohibimos poder explorar lo que el otro está pensando, sintiendo, queriendo decir y a veces lo coartamos simplemente con un así sos, es que siempre estás así, es que yo supuse, es que yo me imaginé que estabas bravo. Entonces, volvemos como al tema primero que empezamos de las conversaciones. Desde ahí, el poder transformador de las conversaciones es necesario, porque si me quedo solo con lo que interpreto o me quedo solo con el juicio sin fundarlo, no doy cabida a aprender, a tener otras herramientas, a tener nuevas distinciones, como lo decía yo ahora. El aprendizaje hace en nosotros transformar la realidad. Entonces, y aprendemos simple, sencillo. Es que si yo nunca he mercado en mi casa, el día que me dan la lista del mercado, yo puedo tener la lista. Comprar carne pulpa, ¿qué es carne pulpa? ¿Cuánto? ¿Cuánto?
de res o de ¿En qué cerdo. presentación? Claro, entonces cuando ya yo voy a hacer esa acción de ir a mercar o de liderar el proyecto o de liderar la reunión o de hacer la presentación para el proyecto, yo me enfrento con unos nuevos saberes. Entonces yo puedo decir, me imagino que es así, si me lo pasaron es porque es así, o pregunto, estudio, aprendo y abro la posibilidad. Ay, es que eso es muy difícil, es que eso es muy fácil. Difícil o fácil es mi juicio. Entonces es permitir también ver que lo que antes interpretaba en esta relación, hoy también ha cambiado. Con mi jefe, con mi rol, con mi experiencia, con el conocimiento, con lo que el proyecto me ha dado, con la mirada de los otros. Entonces, ¿cómo sumamos nuestras miradas? Y eso en coaching lo que se dice es, yo me siento, en vez de decirte, Juli, ¿por qué hiciste eso? Es, ¿qué te llevó a hacerlo de esa manera? Ujú. Entonces tú ahí me muestras tu análisis. Yo vi, yo me imaginé, vi que las otras presentaciones se hacían de esta forma, que siempre se llevaban datos numéricos y desde ahí elegí hacerlo así o lo hice de esta manera. Entonces es distinto a decir lo hiciste mal porque no me entendiste. Yo lo que te pedí fue otra cosa. No, yo interpreté, tú interpretaste y en el mundo interpretativo cada uno desde ahí actúa. Entonces es con el indagar sobre el observador, no sobre la acción. ¿Por Ujú. qué lo hiciste en PowerPoint? ¿Qué te llevó a hacerlo en PowerPoint o en Excel? Y desde ahí ya conversamos distinto y tenemos resultados distintos. Nora, aquí se me acaba de iluminar como la pregunta y es porque cuando nosotros somos como conscientes de esas interpretaciones, hay una cabida menor a las expectativas o las expectativas son más claras, o sea, hay como una conexión, Mm, porque cuando yo puedo tener esa capacidad de interesante. indagar, de revisar el observador, no voy a dejar a la imaginación esas expectativas que yo tengo tan grandes sobre algo, sino que las aterrizo. Eso funciona así. Claro, es así. O sea, existe un modelo gráfico porque desde donde interpreto, yo supongo, yo tengo unos elementos y con esos elementos hago como un teorema y digo esto es o debería ser o pasa por. Ujú. Lo que yo hago con ese teorema es empezarlo a fundamentar. ¿Qué me hace a mí pensar, sentir o creer que es de esa manera? Y desde ahí, la expectativa entonces no queda en expectativa, sino que la convierto en o en un pedido, o en una oferta, o en una conversación. Yo estaba esperando que hicieras esto, ¿cómo lo hacemos para que la próxima no pase? Y desde ahí se construye una nueva interpretación. Eso es lo bonito en el aprendizaje. Tu interpretación más la mía, tu manera de ver más la mía, suman y dan una nueva mirada. Yo podría decir, yo espero que en esta conversación salga este resultado, pero lo que va pasando, yo no lo puedo prever, por muy diseñado que tenga mi conversación porque hay cosas que pasan en emoción, cuerpo y lenguaje que van transformando esa conversación. Y cuando yo tengo la capacidad de decir, Juli, que estás viendo que yo no veía, ¿cuándo te pasó eso? ¿Qué lo podrías hacer ahora? Desde ahí abro un panorama nuevo que crea nuevos caminos en la conversación. Yo hoy con esta clase tan potente, porque ha sido una clase que puede sonar muy teórica, pero que si la escucho con detenimiento y pues de hecho tomé nota, me voy con la claridad de que la interpretación es base fundamental para una buena relación. Exacto, me encanta, me encanta. Y yo voy a traer aquí, cuando yo me estaba formando como maestra Reiki, yo un día llegué donde la profe y yo, ay, este lugar es hermoso. Y ella me contestó muy inocente, o sea, una respuesta súper sencilla que tiene una profundidad grande y me dijo, la belleza está en los ojos de quien mira. A mí eso se me quedó y cuando yo escucho que el otro viene y dice, ay, usted está viviendo sola en esa finca, qué miedo.
tiene que ver con los ojos del que mira. Qué tan bonito, qué es lo que ve bonito el otro, que yo no veo. Entonces, vivimos en un mundo donde cada uno es un observador distinto. Conectarnos, respetarnos, conversarlo y ponerlo al servicio de otros hace que las relaciones fluyan, que dejemos a esa radiotormenta o a esa loca de la casa que es la que está hablándonos todo el día, dijo, no dijo, lo miró, no me miró, no me quiere a mí, no me contestó el chat ya, debe ser que no, y yo lo vi en línea y que debe ser que tal cosa. Un mundo de interpretaciones que a veces no necesitamos y que lo que hacen es generar malestar y no bienestar. Entonces, yo puedo controlar mis interpretaciones, yo puedo indagar sobre lo que interpreté o puedo simplemente dejarlo pasar. Entonces, vivimos en el mundo de interpretaciones y vamos a seguir viviendo en él. En cada una de las relaciones que vivimos, estas son necesarias. Sin embargo, ¿cómo las conversamos, cómo las aterrizamos para que no es o tu verdad o mi verdad, sino que construyamos? El gran desafío en un proceso de coaching y el coaching ontológico lo que viene a decir es, tú puedes transformar tu observador. No es que así soy, eso lo aprendí en algún lugar y hoy lo puedo aprender desde otro lugar. Bueno, entonces aquí la invitación es poder darnos el permiso, date el permiso de identificar, porque ya Nora lo acaba de decir, las interpretaciones siempre están. No, Rafael Echeverría lo decía, vivimos en un mundo interpretativo, o sea, ahí están. ¿Cómo las controlo? Y a partir de ahí, ¿cómo construyo relaciones de que me generen bienestar y poder tener conversaciones también? Muchas gracias. Me encantan estos episodios donde conversamos, aprendemos, es un poquito de clases, un poquito de teoría y vamos a seguir aprendiendo hasta el día de la muerte. Así que somos seres en constante aprendizaje.